Etano, y yo subí a Pavira porque Pavira me dijo algo que se me quedó en la cabeza. Y tiene toda la razón y vamos a leer, vamos a escucharlo. Estábamos hablando de los títulos y él dijo algo que me dejó marcado y dijo, en los años anteriores a toda esta cochinada que han hecho esta gente, sobraban los títulos Claro. y había buena educación. Ujú, Faltaba gente honesta. ujú. Pavira, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y gracias por recordarte de mí. Tengo tiempo que no subía a tu plataforma. Mira, yo estoy de acuerdo con el colega abajo que dice que es verdad, a un sindicalista, a alguien que no tiene títulos académicos, certificaciones, se le puede dar el cargo, porque eso tiene que ver mucho con la meritocracia. Pero nosotros hemos estado full de títulos, como dijiste tú. Eso lo demostró el gobierno de Caldera. El gobierno de Caldera, siempre yo lo digo en todos los lives, fue uno de los gobiernos latinoamericanos que podía darse golpes de pecho y decir, tengo a los mejores PhD en mi ministerio. Todos esos ministros en el gobierno de Caldera, todos fueron formados en universidades del exterior, desde Harvard, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que en el gobierno de Caldera indultaron a Chávez. No olvidemos que en el gobierno de Caldera se realizaron grandes robos también. ¿Me entiendes? Entonces, con el tema de los títulos universitarios y académicos, hay que hilar fino. Venezuela tiene que crear un sistema en donde no solamente un título académico sea suficiente, porque es que Venezuela ha tenido profesionales y los tiene, pero ¿de qué le sirvió? ¿De qué le valió a la República haberle pagado estudios a venezolanos afuera? De nada le valió, de nada le valió. Y la historia lo demostró, no lo digo yo. Tiene que haber ahora un filtro que no solamente sea académico, tiene que haber un filtro moral. Yo escuchaba al colega que hablaba de una coreana. Mira, hermano, yo no voy a decir exactamente la empresa que trabajé, pero sí tuve el privilegio porque lo pagó mi país, lo pagó Venezuela. Yo estuve en China y estudié 2 años en China. Estuve en 3 ciudades: Shanghái, estuve en Hangzhou y estuve en Hong Kong. Estuve en esas 3 ciudades. 2 años estuve allá. Y en China recuerdo que a los ciudadanos, una vez los colegas que salimos afuera, pues, eh, le hicimos una pregunta: ¿cómo lograron tener lo que hoy tienen? ¿Cómo lograron ser hoy lo que eran? Ojo, estoy hablando del año 2014, 2015, estoy hablando de esos años. Y ellos dijeron que la cultura china o la fuerza o el poder de China descansa sobre tres patas. Sobre tres patas. La primera, nosotros pensábamos que no iban a hablar de tecnología. No, 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 no. La primera, cero impunidad. El que robe a China literalmente se muere. Así nos los dijeron así. El que robe a China literalmente muere. Si es descubierto, muere. Muere él y muere su familia. Así de radical. Estoy hablando del año 2014, 2015. Estoy hablando de esos años. Así es radical. Esa es la primera pata. La segunda pata, produce 10 veces lo que te vas a comer. Es decir, cuando un chino agarra 1 kilo de arroz de su despensa, es porque ya ha producido 10. Está agarrando el número 10, le están quedando 9. ¿Por qué? Porque ellos no dijeron en aquella etapa, no dijeron que no existe país en el mundo que pueda alimentar a China. Y que China eso se lo inculcó tanto en la época de la gente esta Del donde hambre. ocurrió la gran hambruna. Se lo metió tanto en el corazón y en el sentido que ellos dijeron que
ellos son los únicos que pueden alimentarse a sí mismos. Y que si ellos no tienen eso pronosticado, no pueden avanzar, pues. Y la tercera pata, para el año 2014-2015, era control de la natalidad. En aquella etapa solamente se permitía un hijo por pareja. Un hijo por pareja. Si tenías 2 hijos, por el segundo tú tenías que pagar un impuesto al Estado chino. O enviar a tu hijo fuera de China, dentro de una comunidad china, afuera. Eso eran las 3 patas. A nosotros nos sorprendieron esas 3 respuestas, porque nosotros pensábamos que ellos iban a hablar de conocimiento, que ellos iban a hablar de tecnología. No. Ellos hablaron, si tú tienes esas 3 cosas resueltas, lo demás se va a dar por añadidura, porque la misma realidad te va a obligar a que tú realmente crees las condiciones para tú poder subsistir, para tú poder competir, para tú poder hacer. Yo recuerdo que en los salones de clase, porque nosotros estudiamos en Huawei, fue por Huawei que viajamos. El convenio que tenía la cuestión en aquella etapa China-Venezuela, fue por Huawei. El profesor nos preguntó a los 30 ingenieros que estábamos allí, nos preguntó, le vamos a hacer una pregunta así muy por encima. ¿Ustedes realmente creen que son ricos? Así nos hizo la pregunta el profesor. ¿Realmente ustedes son ricos? ¿Son realmente ricos? Todo el mundo allí, mucha gente empezó a justificar lo de siempre. Claro que somos ricos porque tenemos petróleo, porque tenemos coltán, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro, tenemos. El profesor se rió en el salón y nos dijo, yo le pregunto algo, ingeniero. ¿Ustedes crean la tecnología para sacar ese petróleo? No. Ya ahí yo le puedo asegurar que nosotros le pagamos a ustedes con lo que queda pegado en el fondo del barril. Porque quien crea la tecnología para sacar ese petróleo somos nosotros. Y se paró en la pizarra y nos dijo, vamos a empezar a dividir las cosas bien. ¿Su industria armamentística la tienen? No. ¿Su industria de creación de transportes, tanto terrestre como aéreo, la tienen? No. ¿Su industria de creación de transporte marítimo, la tienen? No. ¿Su industria de software, desarrollan software? No. ¿Su industria alimentaria, ustedes por lo menos siembran? Porque ya si no tienen la industria de transporte terrestre, por lo menos para comer. No. Entonces nos preguntó nos preguntó el profesor, entonces ustedes creen, venezolanos, que ustedes tienen condiciones para sentarse en una mesa y negociar. ¿Ustedes creen que la materia prima solamente es la piedra angular para negociar? No, señores. La materia prima no es la piedra angular para negociar. Ahí los 29 ingenieros que estábamos allí nos vimos la cara. Y esa fue la primera cachetada para que dejáramos de andar, no digamos presumiendo, pero sí para dejar de ser mojoneados mentalmente. Y eso me hizo recordar un trabajo. Yo estudié en el Liceo Caracas, que me mandó así una profesora de geografía económica, recuerdo, en la Biblioteca Nacional. Y ese trabajo tenía que ver en los tiempos de Marcos Pérez Jiménez, sobre cómo era la economía en aquella época. Y yo recuerdo que una de las cosas que me conseguí en la Biblioteca Nacional fue un libro que hablaba de todas las obras que hizo Marco Antonio Pérez Jiménez. Y que de las cosas que él decía, el autor lo logró entrevistar y le decía, presidente, el pueblo siempre está afuera quejándose de usted. Y le decía a él, en el texto, le decía, ¿cuál pueblo? Todavía la gente no sabe lo que significa ser venezolano. La gente no tiene ni idea todavía lo que significa ser venezolano. Y por eso pido 10 años más para poder llegar desde el 58 al 68 para mostrarle al venezolano lo que significa ser venezolano. Porque la etapa siguiente de Marco Evangelista Pérez Jiménez ya no era la economía, porque la economía ya estaba resuelta. Venezuela en aquel tiempo tenía demasiado poder.
demasiado poder económico. Inclusive, una de las cosas que provocó la caída de Marcos Pérez Jiménez fue que Venezuela, en la reunión que hicieron en Panamá, quería aportar, ¿verdad?, para crear como una especie de... Era como un banco, ¿no? Ajá, sí, crear como una especie de unión latinoamericana en donde Venezuela fuera la cabeza. Y eso no le gustó a Estados Unidos en aquel tiempo. Vamos a estar claros, vamos a hacer tierra. Eso no le gustó. Ojo, eso no me lo crean, eso lo pueden ver en la entrevista que le hizo Napoleón Bravo, también el señor que hacía la silla caliente. Todas esas cosas se las preguntaron a él y él lo dijo. Eso está en YouTube. Eso está en YouTube. Sí, yo lo vi, Entonces, eso lo he escuchado como 2 veces, me lo he visto. Recuerdo que una de las cosas que Marcos Pérez Jiménez le preguntó a ese autor, porque yo me tuve que leer el libro, porque a mí me rasparon en geografía económica, yo no me pude graduar de toque y birrete, porque la profesora me dijo, hasta que usted no sepa la importancia de lo que significa la economía de su país, usted no me pasa la materia. Y no me pasó, no me pude graduar de toque y birrete, tuve que graduarme por secretaría. Eso eran de esos profesores de los buenos, de los verdaderos. Entonces, mira, ve esto. Recuerdo clarito que una de las cosas de la entrevista, pues tuve que leerme el libro, de la entrevista del autor, él le decía, mira, el ser venezolano significa, decía Pérez Jiménez, hablar mínimo 4 idiomas. Una de las cosas sorprendentes que decía ese texto era hablar el francés, hablar bien el español, que no lo hablan bien, hablar el inglés, pero una de las fundamentales lenguas que tienen que saber, una lengua autóctona, una lengua indígena, que todos los ciudadanos venezolanos tengan que hablarla. El autor le preguntó, ¿y para qué eso? Dice, en tiempos de guerra cambiamos la lengua. Es verdad. En tiempos de lengua cambiamos la lengua. Eso no lo sabía. Esa lengua indígena no todo el mundo la estudia. No es todo el mundo la estudia. Y eso el autor se tomó el trabajo de dejar eso plasmado en el libro. Eso está allá en la Biblioteca Nacional de Caracas, cerca del Panteón. Allá está ese libro. Bueno, si no lo quemaron. Entonces, vean ustedes, mira, una de las cosas que yo he visto, y con esto termino. Nosotros, sí, es verdad, tenemos riqueza. Es cierto, tenemos mucha riqueza. Nuestro problema no es económico. Nuestro problema es que no tenemos capacidad de organización, sentido de pertenencia y visión de futuro. Eso nos lo dijeron a los 30 ingenieros en China. Sus problemas que ustedes no se pueden desarrollar es que no han desarrollado la capacidad de organización, el sentido de pertenencia y no tienen visión de futuro. Porque ustedes quieren ganar a los 5 años. China planifica para 100 años. Eso significa que si yo planifico para 100 años y tengo capacidad de organización, quiere decir que toda mi organización va a ser dirigida hacia 100 años. Yo no tengo apuro. Yo sé que yo voy a lograr mi meta a 100 años. Y todas las generaciones que vienen atrás, cuando vengan y yo les deje en los expedientes de todos los trabajos que se hicieron, ellos saben que eso va a 100 años. Eso significa ser organizado, sin yo decirle al otro lo que viene, simplemente el otro se adapta. Pero nosotros no tenemos esa cultura. En Venezuela siempre se tomó la política como un juego béisbol Caracas Los Magallanes. El presidente que venía era incapaz de reconocer lo bueno que dejó el otro. Y agarraba lo bueno del otro y lo tomaba para él. Más bien era incapaz de decir, oye, mira, por ejemplo, Caldera, X, decirle a Carlos Andrés, oye, Carlos Andrés, el tema de la nacionalización estuvo muy buena, pero Prietri nos dijo que había que sembrar el petróleo. Ven acá, vamos a dejar la diferencia, siéntate en la mesa, porque esto no se trata ni de tu partido ni del mío, esto se trata de Venezuela. Vamos a unirnos y vamos a ver cómo podemos sembrar este petróleo. Porque yo vi que hiciste algunas cosas bien. Explícame cómo lo hiciste y cómo la podemos adaptar y modernizar. Eso no se vio en Venezuela nunca. No se ha visto en Venezuela nunca todavía. Eso significa capacidad de organización, sentido de pertenencia. Coño, el país nos pertenece, es nuestro, es el lugar en donde nos comimos el primer grano de sal y nos tomamos el primer vaso de agua. No se trata de solo ser rico. Se trata que esa tierra es nuestra, nos pertenece. Por eso es que un chino es bien delicado con su tierra. Y la importancia ya
No se trata del chino, la importancia ya es de China. Recuerdo que en ese tiempo el hijo del ministro, un diputado del Partido Comunista se llevó unos postes y sentenciaron al diputado y sentenciaron a toda su familia. Y nada más cometió fue un error de tránsito. Y si eso volvía a pasar, lo metían preso, pero si volvía a pasar por tercera vez, lo desaparecían. Y se lo decían y se lo hablaban claro. Las familias en China se denuncian antes de que vaya a ocurrir el crimen. Yo tengo un sobrino que sé que es ladrón, lo denuncio. ¿Por qué? Porque si yo encubro eso, van a sacar a mi sobrino, pero mi familia queda en deshonra. Yo no puedo llegar a hacer de que mi familia quede en deshonra, porque si mi familia queda en deshonra, pierdo la vida en China. No puedo vivir en China, porque nadie va a creer en mí. Mira, Padira, tú estás hablando de eso. Yo en estos días, porque a mí me gusta obviamente escuchar todo, y yo estuve escuchando a unos empresarios chinos. Y algo que impresiona, porque ustedes creen que los chinos en todos lados hay negocios y van creciendo. Y Es una decía historia de eso. el chino, dice, mira, mi papá llegó aquí a España como en el 89 creo que dijo. ¿Y tú sabes qué hizo mi papá? Que no se me olvida, el que lo estaba contando tenía en ese entonces 6 años. Nos enteramos a dónde estaban los chinos y le dijimos la idea del negocio y nos ponían el dinero en la mano sin preguntar. Ojo, si sabía, ellos dicen de dónde son, cuál es la familia, ta. Cuando le daban el dinero, montó su negocio y luego comenzó a pagar las deudas con todos los chinos que le aportaron. A pagar, a pagar. Esa gente hoy en día son empresarios de millones.